עושה שלום במרומיו ויעט. Shabbat Shalom לכולם. Muy buenas tardes a todos en esta gloriosa tarde de Shabbat. Hemos comenzado un poco tarde, pero porque es necesario. Tenemos nuevos invitados. El querido More ha regresado su código, así que bueno, ustedes entenderán. Así que saludos para todos ustedes allá en Estados Unidos, Centroamérica, Sudamérica, para todos aquellos que nos ven, nos escuchan en este canal de YouTube. La parashá de este día, nosotros estamos atrasaditos con respecto a los hermanos mayores por circunstancias internas de la comunidad. Vamos a estudiar la parashá número 17. La parashá número 17. Y tiene como título Yitro, con Y de yate. Yitro, tilde en la O. Yitro. Yitro es un nombre hebreo. Yitro es el suegro de Moisés. ¿Ya? Es que Yitro es el nombre hebreo. Yitro tiene 3 nombres. Aquí vamos para 3 nombres tiene él en las escrituras. Yitro, el original. El otro es Reguel. Esos dos son hebreos. Y el otro es Jetro o Jetro. Jetro es el nombre en castellano de la Reina Valera. Así es. O católica. ¿Ya? O católica. Jetro con J. Y ya hemos sabido que eso es añadidura. Y añadiría también al Roe. La letra J no es castellana, no es española. La letra J proviene del árabe. Tenemos el jarabe, es letra árabe. Nos enseñaron esa palabra los árabes, jarabe. De ahí viene para nosotros esa palabra castellana, jarabe para la tos. Pero ellos, eso es originalmente palabra árabe. Y eso tiene que ir a buscar a un profesor que dé lengua y literatura. Ese es el que les puedes dar. Ahí tiene a uno. Bien, entonces vamos a tener 3 nombres para Yitro. Yitro, Reguel y Jetro. Y anoten porque esto es tema de la próxima. Para la trivia. Sí, para la trivia. Yitro significa abundancia o plenitud o prosperidad. Eso significa Yitro. En hebreo todo tiene significado, Cristian, Jocelyn. En hebreo vas a encontrar el original, no lo que te dice la católica, no lo que te dice la Reina Valera, ni ninguna otra Biblia mal traducida o transliterada. Yitro, abundancia, plenitud, prosperidad, ese era el significado de su nombre. El otro nombre, Reguel, significa amigo de Yahweh. La raíz terminal del nombre Reguel termina en EL. EL es una de las manifestaciones de Yahweh. Dicen el Elohim, él. Y nosotros lo tenemos como artículo, ¿verdad? Yo, tú, él. En el hebreo, él es sinónimo o referencia del eterno. Cuando tú, Elohim, cuando tú esa palabra la veas al final o al principio, es porque se está refiriendo al eterno. Reguel, amigo de él, del eterno. Por eso nosotros decimos amigo de Yahweh, porque ya sabemos que él es una de sus características gráficas, ¿no? De sus referencias gráficas. Y Jetro ya no significa nada,
porque en el castellano no tiene ningún significado. Perdió su originalidad. Es un nombre común y corriente. Bien, esta parashá abarca desde Shemot 18. Shemot, que Shemot es el segundo libro de la Biblia. Éxodo. Shemot significa los nombres. ¿Sí? Los nombres. ¿Por qué? Porque la idea principal de este libro no es referirse al éxodo de Israel, sino a los descendientes que entraron en Egipto. Los descendientes de aquí de Jacob. Por eso dicen los nombres. Entonces tenemos Éxodo capítulo 18, versículo 1. Éxodo capítulo 18, versículo 1 hasta Éxodo capítulo 20, versículo 26. Vayan anotando. En la porción de la Haftará. ¿Qué es la Haftará? La Haftará es todo lo relacionado con el libro de los profetas. Entonces tenemos al profeta Isaías, capítulo 6, versículo 1 al 13. En este momento estamos en la clase bíblica, pero así es, no es prédica, es enseñanza. En hebreo, yeshiva, una yeshiva, estudio doctoral, escuela bíblica. Yeshiva realmente es escuela rabínica, porque ahí se preparan los rabinos en Israel. Nosotros copiamos esa palabra yeshiva, pero decimos escuela de la Torah. Y en el Nuevo Pacto, todo lo que es el Nuevo Testamento, porque el Nuevo Testamento es de origen griego, no es de origen hebreo. Cuando se tradujo del hebreo al griego, no supieron traducir la palabra brit, pacto. Entonces en griego pusieron Nuevo Testamento, cambiaron la palabra pacto por testamento. Por eso no vas a encontrar en el griego, cambia la palabra pacto por testamento, porque no tenían en el idioma griego algo similar. Lo que más se le acercó fue la palabra testamento, y de ahí quedó con esa anomalía. Porque un testamento es una declaración de una persona que ha muerto, no que está viva, que ha muerto, y sus descendientes ejecutan esa última voluntad del testador. Ya pues no está muerto, ya no está muerto, por lo tanto no podemos hablar de testamento, sino de pacto. El antiguo pacto y el nuevo pacto. El antiguo pacto con Bené Israel, con los hijos de Israel, y el nuevo pacto con Yahshua HaMashiach. Amén. Continuamos. Tenemos entonces en el nuevo pacto a Lucas, el evangelista y médico. Lucas, médico que se hizo evangelista. Qué interesante. Lucas capítulo 10, verso 1, y Lucas capítulo 11, verso 54. Por favor, ¿puede repetirlo? Por supuesto, Lucas capítulo 10, verso 1, Lucas capítulo 11, verso 54. Gracias. Toda la razón. Bien, nos vamos a Shemot, a Éxodo 18:1. Podemos abrir la Biblia, lo que quieran abrir, o ir anotando. Voy a leer.
en la bendita palabra de nuestro Adón. Y Yitro, sacerdote de Midian, suegro de Moshe, oyó de todo lo que Yahweh había hecho por Moshe y por su pueblo Israel, cómo Yahweh había sacado a Israel de Egipto. Buena versión católica o Reina Valera dice: y Jetro, sacerdote de Madián, miren cómo cambia en la transliteración, suegro de Moisés, oyó todo lo que, voy a utilizar la palabra, Dios había hecho por Moisés y por su pueblo Israel, como Yahweh, Elohim, el Eterno, había sacado a Israel de Egipto. Rashi es un sabio de la Edad Media, un sabio judío de la Edad Media, y dice que uno de los más grandes eruditos y legisladores de la ley judía en la Edad Media dice que cuando la palabra Kohen, C-O-H-E-N, Kohen, que significa sacerdote, está relacionada a un lugar geográfico, se refiere a un principado, y quien rige ese principado obviamente a un príncipe. ¿Sí? Entonces vemos en la original que en este caso Yitro, el suegro de Moisés, sacerdote de Madián, pero no es que era un sacerdote como lo conocemos, sino que era un príncipe de Madián, un príncipe. De ahí que podemos entender en parte el verso que dice: salió Moshe a recibir a su suegro, se inclinó y lo besó, y se juntaron uno a otro como estaban, y entraron y se preguntaron unos a otros cómo estaban, y entraron a la tienda. La palabra hebrea traducida como se inclinó es Vayishteja, que significa echarse al suelo, arrodillarse, postrarse, inclinarse, reverenciar y en algunos casos hasta adorar. De esto aprendemos que está permitido inclinarse en reverencia ante una persona, como si ésta fuera un rey, un presidente, un príncipe, etc. En esta ocasión Moshe honró a su suegro de esta manera. Entonces Moshe no solamente que se inclina, miren ustedes, ¿no? Entonces se inclina, se postró, se arrodilló, y en unas versiones hasta puede estar lo adoró, y enseguida suenan las alarmas y las luces rojas. ¿Cómo? Moisés, siervo del Dios Altísimo, se inclinó a adorar a un hombre, y lo vamos a malinterpretar y lo llamas a un pagano, porque los madianitas, aunque son descendientes, primos hermanos de los hebreos, ¿sí?, por así decirlo, para mejor entenderlo. Tiene un hijo de Abraham. Claro, porque Madián era un hijo en Setura. Claro, Setura, la segunda esposa de Abraham, tuvo un hijo de Abraham que le puso por nombre Madián.
De ese varón salió la tribu madianita. ¿Sí? Entonces, la genealogía, hermanos, no es por gusto. La genealogía es para que conozcamos el origen, los orígenes de las personas que están en la Biblia y su descendencia. En este caso vemos un descendiente de María llamado Jitro, que era un príncipe entre los madianitas. Ahora puede ser que no haya sido un príncipe realmente con su corona de oro y todo lo demás, pero sí era un príncipe porque era un jefe de la tribu. Se llamaba príncipe. Claro, entonces como un jefe, como alguien muy importante en la cabeza, era considerado en ese tiempo en el Medio Oriente como un príncipe. Y por lo tanto él ejercía un principado. Y como era un príncipe, se justifica que Moisés se postró no solamente para honrar al príncipe de Madián, sino también para honrar a su suegro. Más adelante nosotros vemos, cuando ya estudiamos más Levítico, Deuteronomio, vemos, Proverbios también lo dice, que debemos inclinarnos a hacer reverencia ante las canas, es decir, ante un hombre, una mujer, un anciano, ¿sí? Entonces, rendirle ¿qué cosa? Respeto, es una señal de respeto, de reconocimiento a su edad, a su sabiduría, a su vida. Exactamente. Entonces, Moisés por eso hizo esto. Los cristianos ganan almas para Cristo evangelizándolas. El judío gana a un gentil, a un pagano, a un hombre sin religión, para la fe de Israel. De esta manera. Entonces, dice bien claro que Moshe honró a su suegro por estas maneras. Si los cristianos ganan almas para el Cristo evangelizándola, ¿qué hace el judío? El judío gana a un gentil, a un pagano, a un hombre sin pacto para la fe de Israel, contando acerca de lo que el Eterno hizo al faraón. Miren, todo judío empieza a contar al pagano lo que el Eterno hizo al faraón. Aquí en Éxodo vamos a ver toda la historia del pueblo de Israel esclavizado por quién, por Egipto, gobernado por quién, por un faraón. ¿Y qué pasa? Vamos a ver la historia de este pueblo esclavizado que es liberado por el Eterno. Es liberado de una manera portentosa, de una manera poderosa, de una manera en que no hubo un ejército que se enfrentara a otro ejército para poder liberar al pueblo, sino que se enfrentó el Dios vivo y verdadero ante un semidios humano en la esfera material, un hombre que se decía que era hijo del Dios del sol, Dios Sol, de Ra, y por lo tanto era un hombre tan soberbio porque se creía hijo del Dios. Y de improviso él se tenía que enfrentar a otro Dios. Eso en el plano material. Y en el plano espiritual, los dioses, esos dioses que ellos adoraban, eran demonios, potestades, príncipes de la oscuridad, príncipes de las tinieblas. Y Yahweh el Eterno combatió a esas potestades con su poder. Fue el poder del Dios vivo y verdadero contra el poder de la oscuridad, contra Satanás. Amén. En pocas palabras, en sencillas palabras.
El Dios verdadero contra el Dios falso. El Dios verdadero contra Satanás y sus demonios. Amén. Esa fue la realidad. Entonces, esto es lo que el Eterno hizo al faraón y a los egipcios por causa de Israel. ¿Qué hace el judío? El judío también le cuenta al gentil acerca de todas las dificultades que sufrió el pueblo de Israel en el camino. Una vez que salieron de Egipto, hubo todo un caminar difícil, duro, problemático, lleno de pruebas, lleno de carencias, hubo hambre, hubo sed, hubo de todo, hermanos. Gran dificultad de ese pueblo. Y vemos lastimosamente que ese pueblo en muchos aspectos fracasó. En muchos aspectos. Porque ese pueblo también tenía una multitud mixta. Porque muchos de esos egipcios y mucha gente que no era egipcia, que era esclava, en el momento en que descubrieron que Israel tenía un Dios poderoso y que derrotó a los dioses falsos de Egipto y al faraón, se fueron con ese pueblo. Pero ese pueblo pagano se mezcló y también los contaminó, los corrompió. No es que Israel era corrupto, sino que simplemente los corrompió. Y eso es lo que el judío cuenta, ese proceso de ese caminar. Gabriel, Y nosotros, hermanos, nosotros espiritualmente caminamos, andamos en este camino de dificultad. Amén. Todo ser humano sobre este planeta tiene que atravesar un camino en su propio desierto. En su propio desierto. Obviamente que el hombre sin ley, el hombre sin pacto, el hombre que solamente cree bien, el hombre sin Torah, el ateo, para ser más claro. El ateo solamente cree bien, cree en la ciencia, cree en las cosas físicas y naturales. Pero la historia nos dice que muchísimos científicos ateos en la cama reconocieron la existencia del Eterno. Así que todos, ellos y nosotros, tenemos que caminar un camino difícil. Y el judío cuenta cómo el Eterno los liberó de todas esas dificultades, de todos esos problemas, para introducirlos a la tierra prometida. Tuvieron hambre, les dio el maná. Tuvieron hambre de comer, porque saltaron un momento del maná, querían carne. Y le dio codorniz, que les tapó hasta la nariz. ¿Sí? Y ni bien ellos, dice la escritura, que ni bien tragaban un pedazo de carne y ya estaban metiéndose el otro pedazo a la boca. Terrible. Y ahí mismo pagaban con su vida por la codicia, por claro, como nosotros decimos los ecuatorianos, en nuestros afrentosos. Así es. Claro, rebeldes. ¿Qué hace el mesiánico? ¿Cómo puede el mesiánico, nosotros, los que creemos en el Mesías, el verdadero, el auténtico, el de Israel, cómo podríamos ganar a un gentil? Por nuestro testimonio personal. Nuestro testimonio debería ser una poderosa fuerza de atracción para ganar almas a favor de Yahshua, el verdadero y auténtico Cristo, el verdadero y auténtico Mesías. Porque Mashiach, el nombre que es la palabra hebrea para Mesías, Mashiach, Mesías. Cristo es una palabra griega que significa ungido, pero también significa untado. Tiene dos connotaciones.
se ungían o se untaban los sacerdotes griegos, los sacerdotes paganos. Y no solamente los sacerdotes griegos, los sacerdotes de Mesopotamia, de Babilonia, de Asiria, de todos esos países y naciones del Medio Oriente que eran paganos. Entonces, unos se untaban con aceite, otros se untaban con grasa, otros se untaban con manteca animal, en fin, muchas cosas de acuerdo a su cultura. Pero nosotros decimos Mashiach, ungido, y no es solamente la unción, una unción material, la unción que recibían los reyes, sacerdotes y profetas, que era el derramamiento del aceite consagrado, como ustedes vieron antes, en el culto, en la oración, se consagra un aceite. Ese aceite ya está consagrado, santificado, separado para un uso espiritual. Amén. Al aceite consagrado, entonces, solamente era usado por el profeta para ungir a un rey, para ungir al sumo sacerdote y para ungir a otro profeta. Nada más. Eran 3 unciones en el Antiguo Testamento, narran las Escrituras. Permitidas, legales, de acuerdo a la palabra del Eterno. Solamente ungía el profeta, que era mandado por el Eterno a ungir. No todo profeta tampoco ungía, solo el que era ordenado por el Eterno. Así fue ordenado David, así fue ordenado Samuel, así fue ordenado Saúl, el primer rey de Israel. Él arrancó con esa, diríamos, moda o tradición. Tradición. Así es. Regresemos por favor a Éxodo 18, vamos al versículo 9 y leamos. Él se alegró, y se alegró Yitro de todo el bien que Yahweh había hecho a Israel, al liberarlo de las manos de los egipcios. Uno se convierte para ser parte de un pueblo que puede ser católico, protestante, ortodoxo, etc. De cualquier religión puede uno convertirse, hacerse un converso. Vuelvo y repito, católico, testigo de Jehová, dentista, etc. Pero la auténtica conversión está íntimamente ligada al pueblo de Israel. Al pueblo de Israel. Tú puedes convertirte a una religión y tú puedes volverte un religioso de esa religión. Como dijo el Roe, podrás llamarte hijo de Dios, pero no ser hijo del Eterno. Por eso cuando a veces nos dicen, dice el Roe, nos ha contado, y antes lo decía, ¿no? Que Dios te bendiga, varón, o bendiciones, varón de Dios. Que a veces el Roe nos cuenta, dice, a ver, ¿de qué Dios me estás hablando? ¿De qué Dios me estás hablando? ¿Si es el Dios Zeus o el Dios de Israel? Y lo mismo nosotros debemos decir, ¿de qué Dios me estás hablando? ¿De qué Dios te estás refiriendo? Porque el Dios, el único Dios que tú debemos seguir es al Dios de Israel. Al Dios de Israel. Es el único. No hay otro Dios. No hay otro Elohim. Los otros son falsos. Los otros son falsos. Entonces, Gabriel, fui.
El primer paso para la conversión de Yitro fue aceptar las palabras de Moshe. Entonces, aquí estamos hablando de lo que es una conversión, hermanos. Salir del paganismo, salir de la religión, conlleva pasos. Es un proceso, como sabemos los profesores. Un proceso. El primer proceso para Yitro, ¿qué fue? Fue aceptar las palabras de Moshe. El primer paso para la conversión de Miguel Ángel, el primer paso para la conversión de Cristian, el primer paso para la conversión de Joseph, es aceptar la palabra del Eterno. Ya no la palabra del hombre. Ya no la palabra del hombre. Vamos a ir viendo Shabbat a Shabbat que el hombre puede decir y tiene muchas palabras, pero la palabra del Eterno, la palabra del Dios de Israel es una sola. En antes nos decía que el mundo tiene a un Dios alcahuete, a un Dios que lo debe bendecir aunque él peque. La Biblia mismo nos dice que Dios aborrece el pecado, aborrece al pecador. Sí. Y lo dice la Biblia católica, la Biblia evangélica, dice que Dios, el Eterno, aborrece el pecado, aborrece al pecador. Me decía nos hablaba hace años en este instituto bíblico, el pastor hizo una referencia jocosa, que el pecador, jocosa pero al mismo tiempo muy instructiva, el pecador es una persona, es un hombre, no, ¿verdad? En este caso, que se unta popó, ¿verdad? Por utilizar una palabra suave, en todo el cuerpo. Y si tú te untas popó en todo tu cuerpo, tú no vas a oler a perfume, tú vas a oler. Así es. Y nadie se te va a acercar. Todo el mundo te va a repudiar, todo el mundo te va a rechazar. Tú puedes estar vestido, enternado, encorbatado, puedes estar recontra bien vestido, hombre o mujer, pero basta que tú estés apestoso, a popó, nadie se te va a acercar. Entonces, esa ilustración chistosa nos hacía comprender que el pecador es lo mismo para el Eterno. Un pecador está cubierto de esa sustancia fétida, de ese mal olor, y él no puede acercarse al pecado. Porque él es santo, porque él es puro, porque él habita en santidad. Y el pecado es repugnante. Es para él esa materia, esa sustancia inaccesible, así es, abominable. Entonces, por eso pero estos pecadores que están así, que están en estas condiciones, piensan que Dios los debe aceptar, piensan que Dios debe acercarse a ellos, piensan que Dios debe, que es la obligación, sí. Y ellos no saben en qué condición ellos están. Nunca se acercará el Eterno a ellos. Jamás, jamás. Hasta que ellos no se limpien. Claro. Dice en la Escritura, el mismo Padre Eterno dice, sed santos porque yo soy santo. Amén. Mateo 5:45. En Hebreo 12:14. Entonces ya tenemos la primera cosa es para convertirte es aceptar la palabra de quién, la palabra del Eterno. El segundo paso, anótalo, van anotando si quieres. Entonces, primer paso, escuchar la palabra Aceptación del Eterno. Claro, para conversión. Pues, para la conversión es aceptar la palabra de Yahweh. El primer paso para la conversión, aceptar la palabra de Yahweh. El segundo paso,
Anótalo. Segundo paso. Estamos hablando de Yitro, pero que está conectado con nosotros. La vida cotidiana. Así es. Entonces, el segundo paso fue tener una revelación. Basada en la palabra de Moshe. Y se alegró. Una conversión auténtica está basada en una revelación que afecta el entendimiento y las emociones. Eso es una revelación. Cuando nosotros realmente estamos en una situación, estamos justo en el día y en la hora en que el Eterno va a tratar con nosotros. De improviso, en la palabra, algo en la palabra hace que nos afecte a nosotros. De improviso nuestra mente, nuestra alma, nuestro espíritu, de improviso sale de este cuerpo, sale a una esfera espiritual de revelación. Y entonces uno dice, wow, así era la cosa, así es la cosa. Y se queda uno mudo, uno no sabe qué hacer. Le he revelado una verdad espiritual que solamente tú la sabes, solamente tú la comprendes, solamente tú la entiendes, porque solamente tú la has vivido. Es una revelación personal. La palabra te puede llevar a una reflexión y de esa reflexión se puede llevar a la revelación. Amén. Pero es la palabra. Y eso es importante, queridos hermanos. En un momento de nuestra vida, la revelación espiritual es la que nos abre los ojos espirituales. Amén. Shaul, el Shaliach, y lo digo en español ahora, el enviado, el apóstol Pablo, Amén. era un perseguidor de los seguidores de Yahshua, porque él era fariseo de los fariseos, y él lo dice, celoso de la Torá. Se especula que Saúl o Saulo, Pablo de Tarso, se dice que incluso era hasta hijo de Gamaliel, uno de los maestros más famosos de Israel de esa época, doctor de la ley, doctor jurisconsulto de Israel. Se dice, por eso que dice, sentado a los pies de Gamaliel. Esa frase para muchos que pasa desapercibida tiene mucha profundidad, querido hermano. Porque solamente los hijos están sentados en la rodilla o sentados al pie de las piernas del Padre cuando el Padre está enseñando. El resto de estudiantes están sentados como están sentados ustedes o sentados alrededor del maestro. Un simbolismo, una costumbre. Pero ese lugar especial, ningún discípulo, solo así se dice, así puede ser. Shaul, celoso de la Torá, celoso de la ley, siguiendo, no podía permitir. ¿Por qué? Porque el judío sigue el Shema. El Shema es la profesión de fe del judío. Shema Israel, Adonai Elohim, Adonai Echad. Escucha Israel, Yahweh es nuestro Elohim, Yahweh uno es. Esa profesión de fe del judío, uno es Yahweh, no podía entrar en la cabeza, ni puede entrar en la cabeza del judío, porque para el judío
Elohim solamente hay uno. No puede haber dos. Pero porque no entiende que Yahweh decidió venir, mandar a su Hijo a la tierra, al Mesías, para salvar a la humanidad, a encarnarse. Shaul entonces persiguió a los seguidores del Mesías, los metió presos, consintió la muerte de Esteban, tuvo mucho, como hombre, mucho pecado. Pero cuando iba camino a Damasco, de improviso se abrieron los cielos y una luz más brillante que el sol lo hizo caerse en el caballo. Y en hebreo, Yahshua le dice, Shaul, Shaul, el nombre hebreo de Pablo de Tarso, Shaul, porque a Pablo le pusieron el nombre del primer rey de Israel. Shaul, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres tú, Señor? Porque él entiende a través de eso que hay algo sobrenatural que está sucediendo. Y ya no habla él, sino que ya habla el Espíritu, porque solo el Espíritu reconoce al Espíritu. Amén. Y el Espíritu de Shaul reconoce al Espíritu de Yahshua y le pregunta, ¿quién eres tú, Señor? Y Yahshua le dice, yo soy aquel que tú estás persiguiendo. Yo soy Yahshua, al que tú persigues. Y sabemos muy bien, en Hechos capítulo 9, que ahí está la conversión de Saulo, según la Reina Valera, o de Pablo. Y sabemos muy bien que Yahshua le da instrucciones de ir a Damasco, de buscar a un hombre, un discípulo de Yahshua, Ananías. Y Ananías le habla de Yahshua, le revela al Mesías, ya no en la forma espiritual que Shaul vio a Yahshua en los cielos, sino que ya le habla de Yahshua, el hombre de la tierra. Amén. Y se le caen las escamas de la ignorancia en torno a Yahshua, en la ignorancia en torno a la Escritura. Un maestro de maestros o hijo de maestro que conocía toda la Biblia judía, pero no conocía el plan de Yahshua, de Yahweh, perdón. Amén. No conocía todo de memoria, pero no entendía el trasfondo espiritual de esa Torah que él le había enseñado. Amén. Y le cayeron las escamas de la ignorancia y le vino la luz de la revelación. Y eso es lo que necesitamos. Conocemos intelectualmente la palabra. Conocemos Shabbat a Shabbat lo que la Torah nos dice. Y en algunos casos a veces nos gusta porque tal cosa significa tal cosa. No sabíamos esto. No sabíamos aquello. No sabíamos qué quería decir esa palabra. No sabíamos de qué se trataba este pasaje. Y poco a poco hay una revelación. Shabbat a Shabbat hay una revelación espiritual. Y en algunos casos hay un proceso de revelación. En otros casos a Shaul fue inmediato, un abrir y cerrar de ojos. Y eso es lo que necesitamos, hermanos. Una revelación que te sacuda como el mayor de los terremotos dentro de tu vida. Necesitas un terremoto espiritual, un terremoto de vivencial, un terremoto personal, para que tú verdaderamente abras los ojos y veas, contemples, entiendas la emet, la verdad. Porque yo te puedo decir cosas en palabras y tú las vas a entender en palabras. Pero si tú no tienes ese terremoto vivencial y espiritual en tu vida, tú no vas a conocer la emet. No vas a conocer la verdad.
y la verdad os hará libre, dijo Yahshua. Pero tú sigues encadenado a tradiciones, a religiones, a deportes, al mundo, y que hoy te dice, baja, ya es hora de que tomes una decisión, porque si no voy a provocar un terremoto en tu vida. Un terremoto en tu vida que tú vas a llorar lágrimas de sangre. Porque mucho estás jugando con tu vida y mucho estás jugando con él. Estás jugando con él. Tú piensas que como Dios no te ha castigado, como es el pensamiento católico, que Dios no castiga. Sí. Dios es amor. Dice, pero también fue conocido. No, es que Dios es misericordioso, pero hasta cierto tiempo. Es que Dios me entiende, Dios me comprende. Hasta cierto tiempo. Hasta cierto tiempo. El Roe te dijo, y no el Roe, fue el Ruach HaKodesh que te dijo, ¿hasta cuándo estás indeciso? ¿Hasta cuándo juegas conmigo? ¿Hasta cuándo juegas con tu vida? ¿Hasta cuándo? Estás entre dos señores. Entre dos señores. El señor Hasatán, príncipe de este mundo, o el Adón Yahshua HaMashiach, rey del mundo. ¿Hasta cuándo? Te pregunto, hermano, te pregunto, ¿has tenido una auténtica conversión? ¿Has tenido una auténtica conversión? ¿Sabes lo que es una conversión? ¿Has tenido una auténtica conversión? Porque aquí 16 años en que venimos y nos sentamos a calentar la silla, 17, vamos a cumplir, pero conversión. Un verdadero arrepentimiento. ¿Has tenido una revelación que ha afectado tu entendimiento y tus emociones? ¿La has tenido? ¿Has tenido esa revelación, ese terremoto vivencial, ese terremoto sentimental, ese terremoto espiritual, como lo tuvo Pablo de Tarso? ¿Lo has tenido? Porque si no lo has tenido, estás calentando el puesto. Estás calentando el puesto. No hay conversión verdadera. Si no hay conversión, no hay temor. Y si no hay temor, no hay obediencia. Y si no hay obediencia, no puedes tú llamarte hijo o hija del Altísimo. Porque el hijo, la hija del Altísimo, obedece al Padre. Obedece al Padre. El tercer paso, nótelo, en la conversión de Yitro fue bendecir al Eterno. ¿Y cómo lo hizo? Eso está en Éxodo 18:10. Éxodo 18:10. Yitro dijo: bendito sea Yahweh, quien te ha rescatado de los egipcios y de Faraón, quien ha rescatado al pueblo de las manos de los egipcios. Cuando él tuvo esa revelación, todo lo que le contó Moisés a su suegro, mira lo que el Dios de Israel ha hecho con su pueblo, hizo esto. Hubo estas maravillas. Y no solamente pasó esto en Egipto, sino que cuando salimos de Egipto, ¿sabes qué? Cruzamos un mar
cruzamos lo que ahorita conocemos como el Mar Rojo. El Mar Rojo lo cruzamos. Ese mar se abrió, Él abrió las aguas. El Mar de los Juncos. En esa región se llama el Mar de los Juncos, al Mar Rojo, que son las orillas más cercanas. Y por aquí Él nos hizo pasar. Abrir un mar. ¿Puedes tú creer abrir un mar y pasamos en seco? Pero ahí no terminó todo. Ya cuando todos nosotros estuvimos en la otra orilla, de improviso, esas aguas se cayeron encima de ellos y murieron Faraón y su ejército. Y esa dinastía de ese Faraón ya dejó de ser, porque murió Faraón, su primogénito. No quedó ni el duelo. Si ya surgió un nuevo Faraón después de él, debió haber pasado algún buen tiempo. Y quién sabe de dónde vino. ¿Y qué responde Yitro? Bendito sea Yahweh. Bendice a Yahweh. Reconoce su poder. Reconoce su soberanía. Reconoce su grandeza. Y aquí, como decía el More, reconocemos a Yahweh cantando. Y a veces el More nos decía, ¿se acuerdan ustedes? Amor, amor, pero este bendito Yahweh, ¿lo reconoces tú? ¿Has reconocido a Yahweh verdaderamente por lo que Él es, en lo que ha hecho en tu vida, lo que hace en tu vida? Le dices cada día, bendito seas tú, Yahweh, por haberme dado un día más de vida. Amén. Bendito seas tú, Yahweh, por haberme despertado. Amén. Bendito seas tú, Yahweh, por darme hoy, haberme devuelto la nefesh, haberme devuelto el alma. Amén. Porque cada noche el alma se nos va. Amén. Y a muchos no regresa el alma. ¿Sabes tú eso? Bendito sea Yahweh, porque puedo desayunar. Bendito sea Yahweh, porque puedo almorzar. Bendito sea Yahweh, porque puedo merendar. Bendito sea Yahweh, porque puedo tener las 3 comidas al día. Muchos no comen las 3 comidas al día. Bendito sea Yahweh, porque tengo un trabajo. Bendito sea Yahweh, porque tengo paz. Bendito sea Yahweh, porque tengo una familia. Bendito sea Yahweh, porque tengo salud. Bendito sea Yahweh. Tengo un techo donde dormir. Tengo un techo donde aguarecerme de estas lluvias torrenciales. Bendito sea Yahweh por todo lo que haces en mi vida. ¿Y tú le has dicho eso? ¿Tú le dices eso todos los días? Todos los días debemos bendecir. Si verdaderamente reconocemos a Yahweh como nuestra Elohim. Aleluya. Padre eterno. Shabbat Shalom.